patria o muerte. مقاوم ومحرر وثائر ورمز. هو الثائر المثقف، هو كلمة الحق. El comandante Ernesto Guevara, ministro de Industrias, se destaca en el trabajo voluntario. Vive la République algérienne démocratique et populaire. في مناضل أممي اشتراكي يحب بلاده يحب الإنسانية. Vivimos unos de esos instantes que no suelen repetirse. No venimos a despedir al Che y sus heroicos compañeros. Venimos a recibirlos. Se han multiplicado por toda la tierra. No es fácil que una persona se adhiera a las revoluciones del mundo entero, y no es habitual que la imagen de una persona se convierta en un símbolo que trasciende el tiempo y el espacio, y que las palabras de alguien se conviertan en fuente de inspiración para la liberación de los pueblos de la opresión, la dependencia y la pobreza. ¿Y qué pensarías, Maya, si todas estas características estuvieran en un solo hombre, un joven trabajador que no conoció el letargo intelectual, tampoco se replegó ante la injusticia y la sumisión? Estamos hablando de Ernesto Che Guevara. El Che, rebelde e inspirador en un nuevo episodio de Verdades. El Llanud. يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة. Bienvenidos, estimados televidentes. Nos complace tener con nosotros en este episodio a la señora Aleida Guevara, quien es pediatra, especialista de primer grado en alergología y también es la hija del Che. Primero, gracias por recibirnos aquí en la casa donde vivió tu padre y en este jardín en particular donde quizá tomaba su café. Dedicaste tu vida, Aleida, en cooperación con tu difunto hermano Camilo, a descifrar muchos misterios relacionados con tu padre, el Che. Hoy, después de medio siglo de su desaparición física y después de todas estas investigaciones que se han hecho, han podido entender cómo el Che trascendió su tierra natal e incluso el continente en el que vivía y se convirtió en un símbolo internacional. Comencemos aclarando algunas cosas. Papi nunca tomó el café aquí, ¿no? El café lo tomaba adentro, en la cocina de la casa. ¿Tal vez fumaba tabaco aquí? Ah, eso sí, porque mi mamá no lo dejaba fumar dentro de la casa, tenía que fumar fuera. Pero aquí era muy poco el tiempo en que él podía compartir con nosotros. Hay una o dos fotos de esa época aquí, justo en esa pared. Pero era rápido, porque lo que él realmente estaba aquí eran pocas horas después de muchas horas de trabajo, ¿no? Era muy poquito el tiempo. Este centro, es decir, cuando papi muere, Fidel le dice a mi mamá que si quería hacer aquí un museo, ¿no?, sobre mi papá. Y mi mamá dijo que no, que ella no le gustaba la idea de un museo, porque a mi papá tampoco le hubiera gustado, ¿no? Entonces, ella lo que quería era más bien algo que pudiera preservar su memoria para las nuevas generaciones. Y así ella comienza a hablar con Fidel la posibilidad de hacer un centro de estudio. Primero empezó como un archivo personal, es decir, recopilar todos los documentos de mi papá, todo lo escrito por él y por otras personas sobre él, y hacer un archivo. Y después surge la idea de hacer un centro de estudio donde las nuevas generaciones pudieran conocer mejor y más profundamente la vida y obra del Che. Así que la idea es de ella, de mi madre. Camilo y yo, con el tiempo, dejamos lo que estábamos haciendo, porque cada uno tenía su propia profesión. Si Camilo era abogado y yo soy médico. Pero Cami empezó a trabajar mucho antes que yo acá, directamente con los proyectos alternativos, es decir, con las comunidades, con las escuelas, ¿no?
Y yo quedé más bien hablando la cosa más política, más la cosa de comunicación de mi papá con las nuevas generaciones. Y todavía lo hago, hablar con los jóvenes sobre todo es lo que más hago. Pero el centro de estudio, la idea original es mi mamá y Fidel, que son los que piensan que esto debe ser algo que preserve la memoria histórica del Che. Aleida, tu hermano Camilo estudió Derecho y también pasó la mayor parte de su vida estudiando el legado del Che. ¿Qué documentos de interés encontraron para su familia en ese proceso de estudio? No, mira, papi realmente es que todos los días descubres algo. Es muy poca la vida, porque él muere con 39 años, ¿ves? Entonces, es muy poquito el tiempo de vida de este ser humano. Sin embargo, la capacidad de trabajo, la capacidad de creación es extraordinaria. Y ha dejado muchísimos discursos, muchísimos escritos. Algunos, por ejemplo, que empezó a ser muy joven y que nosotros hemos ido recopilando y hemos ido rescatando y hoy se publicaron, ¿no?, a través del centro de estudio. Pero lo más significativo de esto no es solamente publicar la obra del Che, sino provocar discusiones sobre esa obra, ¿no? Y que entonces podamos hacer una publicación de lo que hoy las nuevas generaciones piensan de eso que el Che dijo o practicó. Y eso, todos los días tenemos algo nuevo, algo que tú dices, pero parece que está aquí hoy. Es muy actual su pensamiento. O sea que el Che, el legado del Che permanece aún no estando en estado físico, por supuesto, se mantiene. Mira, una vez él hace un discurso, ya en los últimos tiempos de estar en Cuba, hace un discurso a los jóvenes del Ministerio de Industria. Cuando tú lees el discurso, tú dices, bueno, pero mi papá se volvió loco. ¿Cómo va a pedirle a los jóvenes que lo olviden a él y a Fidel? Eso es inadmisible, ¿no? Pero, ¿cuál era el sentido? El sentido es que si ya tú llevas a la práctica todo lo que ellos nos enseñaron, todo lo que ellos practicaron, entonces quiere decir que ya tú los vas superando, ya no necesitas recordarlo tanto, que era lo que él quería. Es decir, las nuevas generaciones ya no tienen por qué estar tan pendientes de lo que él decía si lo son capaces de llevarlo a la práctica. Exacto. Desgraciadamente, como todavía no somos capaces de llevar a la práctica todo lo que él nos dijo, por eso es su vigencia, por eso es que está tan presente hoy. Aleida, por supuesto, el Che Guevara no era cubano, pero tenía su corazón acá en Cuba, él era argentino, y su imagen ha sido una de las más difundidas en la historia de la humanidad. Efectivamente, hechos sobre el revolucionario argentino en Por si no lo sabes. إن كنتم تعتقدون أنكم تعرفون كل شيء عن تشي فإليكم. Si crees que sabes todo sobre el Che, aquí hay algunos datos que quizá te hayas perdido. El Che tiene raíces irlandesas y es argentino, no cubano, como creen algunos. Sufría de asma, pero eso no le impedía fumar puros, ni de practicar rugby. El Che era amante del ajedrez y la poesía. Voy a empujar un pequeño vertido. Amante de la ciencia y estudió medicina. Al médico argentino le encantaba viajar, especialmente en su moto. Esos viajes dejaron una gran huella en la personalidad del revolucionario. Fue la única persona no nacida en Cuba a la que se le otorgó la ciudadanía cubana y ocupó un cargo ministerial en la isla, presidiendo el Banco Central. Visitó decenas de países, entre ellos Egipto, Marruecos, Birmania, Tailandia, Sudán, Sri Lanka, Pakistán, India, Indonesia, Japón, Hong Kong, China, Grecia, Yugoslavia y muchos más. Hasta el día de hoy, sus fotos son las más difundidas de la historia. Si no sabías estos datos sobre el Che, ahora eres quien más lo sabe.
Aquí te pregunto, ¿por qué crees que se le atribuyen tantas cosas al Che? No es porque él es transcontinental, no es porque sus ideas son transcontinentales. La pregunta es, ¿cómo hizo el Che en su corta vida para llegar a todo el mundo? فعلها التشي بحياته القصيرة هذه ووصل إلى كل العالم. Sí, a ver, nosotros decimos que el argentino rompió fronteras, porque hasta lugares tan distantes de su propia cultura, por ejemplo en Líbano, yo he estado en las calles del Líbano, he tenido que bajarme del auto donde iba, porque al comenzar el pueblo y al terminar el pueblo tuve que ir caminando porque la gente quería tocarme. Y una cosa que tú dices, ¿cómo es posible, no? En el Líbano, una cultura muy diferente a la nuestra. Y entonces es el Che, sí, el ejemplo que él emana a través de su vida. No hace falta a veces las frases, con un poquito de conocimiento de lo que ese hombre fue capaz de hacer, pues llega a ser inspiración para muchos hombres y mujeres en el mundo. Se convierte en un ejemplo a seguir, porque papi tenía algo muy, muy importante. Era un hombre muy coherente. Sí, mi papá decía lo que pensaba, siempre, sin temor ninguno, y hacía lo que decía. Es decir, no había contradicción en su postura, en lo que él hacía como ser humano y lo que él emitía a los demás. Es más, siempre exigía, siempre, que todo el mundo fuera capaz de guiar con su propio ejemplo. No pedirle a nadie algo que tú no eres capaz de hacer primero. Por eso se convierte en un jefe militar extraordinario. Por eso todavía hoy, a 55 años de su desaparición física, todavía tú oyes a la gente decir el jefe. Todavía lo sienten. O el comandante. O el comandante. Señora Leida, ¿cuál fue el viaje más significativo para el Che Guevara? Él recorrió Latinoamérica y varios países de África. ¿Cuál fue el más significativo para el Che Guevara? Bueno, si me preguntas para el Che Guevara, tendríamos que decir que posiblemente fue ese viaje de México a Cuba. Es el viaje que lo realiza con un grupo de hombres que se convierten en hermanos de lucha, que aprenden juntos a ser mejores seres humanos y que ven hechos realidad su sueño. Es decir, quizás ese es el viaje más completo del Che Guevara. Pero si hablamos de Ernesto Guevara, sí, el primer viaje por América Latina fue quizás uno de los viajes más significativos para su vida de joven, porque le hace darse cuenta de que a pesar de que ellos buscaban, él y Granado, buscaban soluciones para la lepra, que en ese momento era una enfermedad y todavía sigue siendo brutal, pero en aquel momento además tenían rechazo para los pacientes, todo ese tipo de cosas, aislamiento, ¿no? Era muy difícil la situación. Y ellos, como científicos, decían, vamos a descubrir la cura de la lepra. Ese viaje por América Latina les hace darse cuenta que necesitan algo más, que no es solamente buscar una solución para una enfermedad, que hay que buscar una solución para la enfermedad más grave que vive la sociedad, que es la pobreza, la ignorancia, pero sobre todo la indolencia de mucha gente ante esas cosas que sufre la humanidad. Y eso es precisamente lo que lo hace tomar ya un carácter diferente como ser humano. Pero ahí todavía era Ernesto Guevara. Ya cuando se convierte en el Che, es que comienza la otra faceta de su vida. Y por eso cuando me hiciste la pregunta, sí, como Che, dije, bueno, pues ese viaje de México a Cuba es quizás el viaje que marca el inicio del guerrillero que después conocimos, del combatiente, del dirigente, ¿no? Cuba le da esa posibilidad. Quizá también, señora Leida, uno de los viajes que más influyó en la vida del Che es el viaje en la motocicleta, Aarón. Y es que el Che visitó varios países en su motocicleta y también a pie. Vamos a ver el siguiente segmento.
Señora Leida, si el Che o Papi, como les gusta llamarle, estuviera vivo, ¿qué causa cree que estaría apoyando y cómo lucharía por esa causa hoy? Tienen que darse cuenta de algo. Primero, si mi papá estuviera vivo hoy, quizás América Latina sería muy diferente, porque quiere decir que Bolivia hace muchos años hubiera sido un país socialista y Argentina también, porque él iba hacia el norte de Argentina. Así que si estuviera vivo hoy, quiere decir que hubiera triunfado en todos esos lugares y por tanto la vida de nuestro continente sería diferente. Empecemos por ahí. Segundo, si papi estuviera vivo hoy, ya tendría 95 años, cumpliría el próximo año, ¿no? En junio del próximo año cumpliría 95 años, ya es un hombre muy, muy mayor, ¿no? No tendría la misma fuerza que tendría cuando tenía 30 y pico de años, ¿verdad? Es muy diferente. Pero el pensamiento, señora Leida, nunca envejece. Sí, pero la persona sí. Por eso era la ansiedad de él de salir de Cuba para poder continuar su guerra de guerrilla, por la edad, porque él sabía que los guerrilleros tienen un límite. Entonces, claro, ahí estaría limitado físicamente mi papá. Pero desde el punto de vista de su ejemplo, de su manera de ver el mundo, siempre estaría cerca de la gente que más lo necesitaba, que más necesitaba esa fuerza. Él lo dijo estando en vida, es decir, cuando hace el mensaje de la tricontinental, él dice crear 2, 3, muchos Vietnam, porque en ese momento era Vietnam el lugar donde los yanquis estaban agrediéndolo, ¿no? Entonces él dice crear 2, 3, muchos Vietnam por la resistencia del pueblo vietnamita. Pero en este momento, desgraciadamente, para los propios gringos, ¿sí?, para los propios yanquis, ellos han creado muchos Vietnam, porque ya no es Vietnam, ya está Irán, Irak, el Líbano, Siria, Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Es decir, ellos han provocado toda una serie de Vietnam en el mundo que provoca que la situación en este momento que estamos viviendo sea muy compleja, muy compleja. Y lo último es ahora Rusia y Ucrania. O sea, es una cosa totalmente loca, absurda. Pero es así, es para quizás que los seres humanos no se den cuenta de todo lo que pueden obtener cuando unen su fuerza como pueblo, ¿no? Y por eso ellos provocan todos estos disturbios y nos llaman terroristas y nos llaman no sé cuántas cosas. Pero en definitiva yo creo que los que nos llamamos de izquierda deberíamos aprovechar también este momento, porque los tentáculos del pulpo estadounidense están demasiado separados y divididos. Ya no puede tener la misma fuerza. Nosotros sí, nosotros como pueblos podemos tener fuerza para frenar esos tentáculos, pero hace falta la unidad de los pueblos. Y eso es lo que el Che estaría pidiendo, lo dijo, él lo dijo. Si todos fuéramos capaces de unirnos, qué fácil, qué cercana sería la victoria. Y ahí donde fallamos nosotros. El mundo árabe, por ejemplo, se da el lujo de dividirse, de apoyar y tener relaciones comerciales con Israel, por ejemplo. Eso es absurdo. Es el país que está tratando de aplastar al mundo árabe. ¿Cómo pueden tener relaciones con él? Cuba rompió relaciones diplomáticas con Israel por respeto a Palestina. Entonces, ¿cómo es posible que en el mundo árabe haya relaciones con ese país? No puede ser, no puede ser. Entonces, tenemos que buscar esa unidad. Si de verdad quieren al Che, si de verdad aprenden algo del Che, la palabra de orden es unidad.
Sin unidad no tenemos fuerza para vencer. Y necesitamos esa fuerza porque hay que frenar esos tentáculos. Hay que frenar esa locura de Estados Unidos en este momento. Estamos en la puerta de una tercera y última guerra mundial. Sería el fin de la especie humana. Nosotros seguimos de brazos cruzados. No es posible eso. Aleida, nos acabas de describir un escenario un poco complejo para la humanidad y siempre hay mucho que hacer, lo has dicho en algunas de tus entrevistas. ¿En qué proyectos estás en este momento para ampliar el legado del Che Guevara en lo personal? ¿Qué metas tienes a mediano plazo en este momento? Estoy trabajando precisamente en un libro sobre el Che y la medicina, porque queremos que las nuevas generaciones de médicos cubanos y de médicos latinoamericanos y también del mundo puedan leer y puedan tener bien cerca lo que él decía de un médico. Por ejemplo, eso de que vale más la vida de un solo ser humano que toda la riqueza del hombre más rico del mundo, ¿no? Es verdad, eso es verdad. O la sonrisa de un niño, lo que representa. Son cosas que por eso queremos transmitirlas a las nuevas generaciones. Sabes que todo el dinero, el mundo donde te van llenando la cabeza de pajaritos de colores, te va vaciando a veces el contenido de la existencia misma, ¿no? Yo siempre digo, yo no soy tonta. A mí me gustan las cosas bonitas, me gustan las cosas buenas. No creo que eso sea malo, pero mi vida no puede girar alrededor de eso, no. Cuando hay niños muriendo de hambre, por ejemplo, en África, yo fui testigo de eso. Yo viví 2 años en Angola. Yo vi morir niños que yo sabía que podía haber salvado si hubiese llegado en otro momento o si hubiese tenido los medios para poderlos ayudar. Yo soy testigo de que sí se puede cambiar este mundo con la solidaridad entre los pueblos. Eso es muy importante. Y además debemos a África, por ejemplo, mucho, le debemos mucho. Sí, claro. Porque nosotros somos hijos de ese continente también. Nosotros no somos solamente latinoamericanos, nosotros somos afro-latinoamericanos. Y eso es cierto. Entonces hay que devolver un poco a este continente lo que nosotros tenemos. Y una de las maneras es la solidaridad a través de la medicina, del desarrollo cultural, del desarrollo tecnológico, todo lo que podamos hacer por todos aquellos hombres y mujeres que necesitan de nuestra fuerza, es un proyecto de inmediato que todos deberíamos tener presente. Yo estoy trabajando en el libro, pero a la misma vez estoy viendo la posibilidad también de trabajar como médico en cualquier parte del mundo que sea necesario, ¿no? Puedo hacerlo y con mucho gusto lo haré. Señora Aleida Guevara, muchísimas gracias por estar en la pantalla de Telesur y de Almayadín. Ha sido un gran honor, de verdad, le repito, conocer a la hija de uno de los líderes revolucionarios más importantes que tuvo la humanidad durante el siglo XX. Muchísimas gracias, señora Aleida. Muchas gracias, señora Aleida. Y nuevamente gracias por recibirnos aquí en la casa donde vivió el Che Guevara. Muchas gracias. Entonces, nuestros televidentes, concluimos este episodio como de costumbre, con el segmento En un Minuto. Hasta luego. Bienvenidos al Parque Histórico Militar Morro Cabañas. En un minuto conoceremos este castillo que fue controlado por el Che sin disparar una sola vez. El Castillo del Morro, uno de los símbolos de la capital cubana, fortaleza que custodia la bahía de La Habana, cuenta la historia de una ciudad hace 5 siglos. Se encuentra en la fosa rocosa más alta sobre el Océano Atlántico. Consistía en 3 castillos conectados por murallas y cuarteles, construido para proteger el puerto de La Habana de los piratas e invasores.
un modelo de arquitectura militar en la época del Renacimiento. Fue utilizado como prisión militar antes de la Revolución. El Che Guevara entró en este castillo durante la Revolución de 1959, lugar donde fundó la Academia Militar Cultural y testigo de una época clave en la vida de el Che Guevara en Cuba.